Un villano en literatura es un personaje que representa el mal y que se enfrenta al héroe. Por lo tanto, esta figura no se define solo por sus acciones malvadas, sino también por su contraposición al héroe. Porque todo villano necesita un héroe. Por lo mismo, cuando se narra la historia de un personaje malvado que no tiene una figura heroica con la cual antagonizar, por ejemplo Joker en su respectiva película, el mismo funciona como antihéroe, pues ocupa el mismo rol de importancia que el héroe, el cual se define de acuerdo a sus acciones en contra del mundo ordinario y por virtudes excepcionales respecto de las personas normales de las que éste carece. Pero ¿qué pasa con el antivillano? Para empezar, el término se forma con el prefijo anti, que significa contra, y la palabra villano, por lo que podemos definirlo como un personaje que se opone al villano sin llegar a ser un héroe. En otras palabras, un antivillano es un personaje cuyo papel en la historia es equivalente al villano, por lo que antagoniza con el héroe, pero que sus motivaciones o acciones no son completamente malvadas o tiene una razón comprensible y hasta justificable para sus actos. Se trata de un personaje que puede mostrar aspectos redentores o cualidades humanas que lo hacen más complejo que a un villano tradicional. Mientras este último suele actuar por su propio interés egoísta o por motivaciones personales como el poder, la codicia o la venganza, sin considerar el bienestar de otros e incluso perjudicándolos conscientemente, el antivillano puede estar motivado por una causa mayor, un propósito que desde su perspectiva justifica sus acciones, las cuales pueden tener consecuencias negativas para otros. Por ese motivo, el héroe siempre aparece para combatirlo. Algunos de ellos, como el Señor Frío de Batman, son conscientes de que sus actos están mal y están dispuestos a pagar por ellos una vez que hayan cumplido su objetivo. En su caso, curar a su esposa de una enfermedad terminal. Otros, como Hiedra Venenosa o Ra's al Ghul, también de Batman, no ven el mal de sus acciones porque son motivados por un bien mayor. Eliminar a la humanidad que contamina y daña la naturaleza y acabar con las civilizaciones corruptas e injustas de la historia, respectivamente. Dicho esto, entre estas figuras podemos identificar tres diferencias importantes para con el villano. La primera son las motivaciones complejas. Los antivillanos suelen actuar por razones más matizadas y justificables que los villanos. La segunda, el aprecio del público. Los antivillanos están construidos de modo que pueden provocar empatía o simpatía en la audiencia, capaz de incluso apoyar a los personajes. Y finalmente, la tercera y última, su posible redención. El antivillano puede tener la oportunidad de redimirse a lo largo de la historia, ya sea cambiando de bando o responsabilizándose por las consecuencias de sus actos. El villano, por contraparte, suele actuar por pura maldad o el mero interés personal. Genera rechazo en la audiencia debido a sus acciones perversas, cobardes e injustas y tiende a mantenerse siempre en el camino del mal. Vale decir, sin embargo, que no todo personaje con motivaciones complejas y querido por el público que se enfrente al héroe es un antivillano. Para muestra, Makoto Shishio de Samurai X o Rurouni Kenshin, quien tiene motivaciones para oponerse al protagonista y algunos fans están de su parte, pero que por su modo de pensar y actuar para con los débiles es más que evidente su villanía. De hecho, él mismo se reconoce como malvado. En definitiva, el antivillano es un personaje que puede hacer el bien o que hace el mal en nombre de un bien ajeno, pero siempre desde una posición narrativa equivalente a la del villano y opuesta al héroe. Por lo mismo, aunque puede apoyar a los héroes en algunas ocasiones, no es raro que los traicione cuando tiene la oportunidad. Algunos ejemplos de antivillanos de la cultura popular son Magneto, de X-Men, quien experimentó de niño el holocausto nazi, por lo que desarrolló una profunda desconfianza por los humanos y una determinación inquebrantable para proteger a su especie.
está convencido de que la única forma de asegurar la supervivencia de los mutantes es crear un mundo donde los suyos gobiernen sobre los hombres comunes. Por este motivo, suele oponerse a Charles Xavier y su organización, quienes buscan la igualdad entre humanos y mutantes. Sin embargo, en ocasiones ambos han colaborado en pos de un bien común. A veces el antivillano es de naturaleza malvada y motivaciones justas, por lo que su relación con el héroe es siempre antagónica. Este último, sin embargo, es capaz de entender sus razones y está dispuesto a ayudarlo. Un ejemplo es Eric Killmonger de la película Black Panther, un afroamericano medio wakandiano cuyo padre fue asesinado por los altos mandos de Wakanda tras enamorarse de una estadounidense y querer ayudar al resto del mundo con la tecnología de su tierra. En consecuencia, el personaje crece odiando a los wakandianos por no utilizar la tecnología avanzada que poseen en favor de los desafortunados, planeando así derrocar al rey T'Challa para hacerse con el poder y cambiar el mundo. Y aunque es detenido por el héroe, este reconoce a su enemigo como una víctima del conservadurismo rancio de sus antecesores y cambia las políticas de su tierra para cumplir su sueño. Destaco también al antivillano que cambia de bando y se revela a su antiguo grupo en favor de los protagonistas, como Zuko de la leyenda de Aang, quien en un principio es el antagonista principal del equipo Avatar, pero con el desarrollo de la historia vamos conociendo sus conflictos internos y poco a poco irá mostrando su naturaleza benévola. Porque el príncipe de la Nación del Fuego no es malvado, solo fue criado con ideas equivocadas por una familia conflictiva, lo que lo lleva a hacer el mal inconscientemente, pero su verdadero objetivo es ganarse nuevamente el reconocimiento de su padre. Sin embargo, gracias al amor incondicional de su tío y sus propias experiencias de vida, el personaje entiende que Ozai es el verdadero villano de la historia y decide oponerse a él y aliarse con el Avatar. Por último, tenemos al antivillano que, según cómo se cuente la historia, también puede ser antihéroe. He aquí a Red Hood o Capucha Roja, antes conocido como el segundo Robin, quien fue brutalmente asesinado por el Joker y posteriormente revivido por Ra's al Ghul, comenzando así su misión. Contada su historia desde su perspectiva, la de Jason Todd, se trata de un antihéroe traumatizado, figura de la que hablé en el video sobre los antihéroes que les dejo en las tarjetas de la esquina superior derecha. Alguien que decidió cruzar la línea al entender que los métodos de Batman no salvan realmente a los inocentes, pero contada desde la perspectiva de Batman, el héroe de su historia, se trata de un antivillano, pues pese a oponerse al villano principal de este, también antagoniza con el héroe. En conclusión, el antivillano es un personaje narrativamente equivalente al villano, pero con motivaciones nobles, justas o benévolas que lo llevan a oponerse a ellos sin llegar a ser héroes. Y esta dualidad moral los hace, en ocasiones, personajes más complejos e interesantes. Y digo en ocasiones porque un antivillano no necesariamente posee tales características. Poseidón de Saint Seiya, por ejemplo, antagoniza con los santos de Atena porque quiere destruir a la humanidad para purificar el mundo y construir una utopía habitada solamente por seres dignos, pues desde su perspectiva, los seres humanos son criaturas corruptas que dañan el mundo. Una idea muy interesante que lamentablemente Kurumada no supo desarrollar. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.